Bienvenidos a la explicación de la actividad de la asignatura de Historia para sexto grado, con el tema La expansión y organización del imperio. El último periodo de la civilización romana se refiere al imperio, y ya lo veíamos en nuestros organizadores gráficos de la sesión previa, donde el gobierno era encabezado por la figura del emperador, y no el de las galletas. Durante este periodo, Roma se expandió y sus dominios llegaron a muchas otras culturas que existieron en esa época. Como actividad, les pido que con la información del tema intenten explicar lo siguiente. ¿Qué tan grande llegó a ser el Imperio Romano? ¿Cómo se organizaban para mantener el control? ¿Qué relación puede tener el dicho "todos los caminos conducen a Roma" con la información del tema de su libro? ¿Qué evento se reconoce como el que marcó fin del Imperio Romano? La información la encontrarán en la página 47 de su libro de texto. Una vez que lo hayan leído, revisado y extraído la información correspondiente, los espero más tarde con la revisión de respuestas sugeridas. Bienvenidos a la revisión de respuestas sugeridas. Comenzaremos leyendo el tema. En su expansión, el Imperio Romano dominó territorios que hoy abarcan cerca de 40 países de Europa, Asia y África. Vaya que era grande. Quizá eso responda a nuestra primera pregunta. Eso fue posible gracias a su organización y control militar. Son datos que podremos retomar en nuestra segunda respuesta. Se requirió un numeroso ejército para mantener un imperio tan grande que, en lo político, se dividía en provincias regidas por gobernadores designados por el emperador. Aquí tenemos el complemento a nuestra respuesta número 2. Se construyó una extensa red de caminos, vías y puertos para comunicar a las ciudades y provincias romanas, que además favorecían el comercio. Así que había muchos caminos, ya sea por mar o por tierra, que comunicaban a todo lo que correspondía a Roma. Todo eso nos dirigía hacia Roma. Se parece mucho a un dicho que utilizamos actualmente. El denario de plata era la unidad monetaria del imperio. Como en nuestro país la unidad monetaria se llamaba peso, en ese entonces era el denario de plata, que se empleó desde principios del siglo I hasta el finales del siglo III después de Cristo, y el latín fue su idioma oficial, no solo en Roma, sino en todos los territorios que conquistó. Es por eso que muchos de los idiomas hablados actualmente provienen del latín. Roma no imponía credos en los territorios conquistados. ¿Qué era un credo? Aquí lo tenemos. Conjunto de doctrinas comunes a una colectividad. Por ejemplo, en la conquista que realizaron los españoles en el territorio mexicano, ellos sí impusieron credos, como lo fue la religión. Toleraba sus costumbres y hasta permitía que mantuviera a sus gobernantes, siempre y cuando considerara que no atentaban contra la seguridad del imperio. Si le juraban lealtad y seguían las reglas del imperio, podían conservar a ese gobernante. Dice aquí entre paréntesis, como ocurrió con los cristianos. Los cristianos aparentemente fueron una amenaza para Roma, o así lo consideró el emperador, pero en futuras sesiones hablaremos un poco de esto. En el año 285 después de Cristo, el emperador Diocleciano dividió el imperio en dos partes para facilitar su administración y defensa: Occidente y Oriente. Posteriormente, en 395 después de Cristo, el emperador Teodosio entregó estas partes a sus hijos Honorio y Arcadio. El Imperio Romano de Occidente cayó en el 476 después de Cristo por las invasiones de los bárbaros, pueblos guerreros de lo que hoy es el norte de Europa y Asia Central. Con ello empieza la Edad Media, mientras que el Imperio Romano de Oriente sobrevivió hasta 1453, casi 1000 años después, cuando los turcos tomaron Constantinopla, que era su capital, o sea, la capital de Turquía. Una vez que hemos revisado la información y que nos dimos una idea de qué era lo que teníamos que rescatar para las preguntas, vamos a ver las posibles respuestas. Primera pregunta: ¿qué tan grande llegó a ser el Imperio Romano? Realmente fue bastante grande, llegó a abarcar alrededor de 40 países. Claro que los países en la actualidad, en ese entonces, no estaban divididos de esa manera. ¿Cómo se organizaban para mantener el control?
El emperador designaba gobernantes en cada provincia, toleraba sus costumbres y regularmente se mantenían los mismos gobernantes que ya tenían, pero ahora, obviamente, bajo el cargo del imperio y jurándole lealtad al emperador. Tercer pregunta, ¿qué relación puede tener el dicho "todos los caminos conducen a Roma" con la información del tema en tu libro? Tiene relación debido a lo siguiente: de tan extensa que era su red de caminos por sus conquistas, recuerden que actualmente abarcaría lo que serían 40 países, la mayoría de los territorios eran considerados parte de Roma, entonces cualquier ruta que ellos hubiesen construido los dirigía hacia alguna parte del Imperio Romano. Por eso decimos que todos los caminos conducen a Roma. Más bien, de ahí tiene origen ese dicho. ¿Qué evento se reconoce como el que marcó el fin del Imperio Romano? Inicialmente la conquista a cargo de los pueblos bárbaros en una parte de Roma. Sabemos que la otra sobrevivió 1000 años después, pero a partir de esa caída se considera el fin del Imperio Romano. Los turcos tomaron la ciudad de Constantinopla en la otra parte del imperio 1000 años después, pero básicamente esos son los dos eventos que marcaron el fin de este imperio. Espero el video haya sido de utilidad, nos vemos en la próxima sesión.